Hola compañeros del SEM y querido profesor, estoy muy contento por la oportunidad de un ejercicio más que el Señor nos concede para llevar a la práctica o ejercitar esta bendición de la predicación. Y quiero externar mi gratitud porque cada ejercicio que mis compañeros están realizando ha resultado de bendición para mi vida, deseando también que en esta ocasión lo que vayamos a reflexionar traiga bendición en la vida de cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad quiero externar el propósito de la reflexión, y esto es que podamos valorar la fe, la esperanza que las personas ponen en Dios a través de nosotros como iglesia para recibir ese bien que están necesitando. Y también poder externarles que, pues bueno, la oportunidad de reflexionar siempre trae desafíos para nuestra vida personal, pero también comunitaria. Y esto que podamos ver esta reflexión en ese sentido. Quiero invitarlos a que podamos tomar una lectura. Esta se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Recientemente hemos usado este capítulo y he tomado el mismo pasaje con otros relatos que seguramente nos llevarán a la reflexión. Por favor, busque este pasaje de Marcos capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 21 al 43. Pueda tener esta paciencia. Es una lectura un tanto extensa, pero con mucho sentido de información y también reflexión. Así es que pueda buscar este pasaje de Mateo capítulo 5, verso 21, y voy a tomar esta lectura que dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando todos afuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándolo de la mano de la niña le dijo: Talita cumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Hermanos, una lectura cautivante, una lectura que tiene un sentido de amor, de misericordia, de compasión de Jesús a estas dos personas que aparecen en el relato. Y me trae el recuerdo que hace algunos años, tenía quizá unos 5 años, y recuerdo muy bien que en una ocasión mi madre tuvo una experiencia también de enfermedad con una hemorragia. Ella cargaba a uno de mis hermanos pequeñitos, y en un momento ella exclamó, sintió el dolor, y nos gritó, y lo que ella hizo fue muy a fuerza sostener a mi hermanito, como pidiendo, sosténme el bebé. Y ella como pudo sostenerse, pero tuvo una hemorragia muy fuerte y se debilitó. Fue necesario que se llevase al médico. En esta ocasión mi padre lo llevó fuera del pueblo. Ahí no había un hospital con el equipamiento. Pues bueno, fue llevado a otro lugar donde la atendieron. Fue algo que pudo durar varios días. Y yo recuerdo que en las noches yo la extrañaba. Con el hermanito que seguía de mí, la extrañábamos y llorábamos. Queríamos saber que ella estaba bien, porque eso lo había llevado a un riesgo de morir. Y fue necesario que mi papá en ese tiempo le haya donado sangre. Mi mamá necesitó una transfusión. Y bueno, gracias a Dios mi mamá retornó a casa y pasó esta experiencia, hermanos, donde hubo noches de miedo, de temor, de saber que su vida estaba en riesgo. Pasado algunos años bueno, ella pues nació otro hermanito mío, y este era pues bebé también, y nació muy delgadito, muy enfermizo. Y en una ocasión también él se puso muy grave. De la misma manera, él tuvo que ser hospitalizado fuera del pueblo, y mi papá una vez más tuvo que darle de su sangre. Y al paso de algunos días, mi hermanito con mi papá, con mi mamá regresaron a casa, y mi hermanito estaba muy gordito, ¿sí? Él estaba muy llenito porque estaba muy flaquito, y tenía meses porque él no podía sentarse. Yo recuerdo muy bien que llegó y se sentó él con otro aspecto muy llenito de vida, y ya con esa fuerza ya podía sentarse. Y disfrutamos mucho también estas experiencias, porque al final traen esperanza y traen alegría, se fortalece la fe. Pero puedo recordar ese gesto de amor que mi papá tuvo con mi mamá y con mi hermanito, porque entre ellos dos, bueno, se experimentábamos lo que era la vida y la muerte. Pero puedo dar gracias a Dios porque ahora, aunque mi papá ya no está, pues mi mamá está, mi hermano está, y han tenido estas experiencias de vivir la fe con esperanza y con amor. Y bueno, eso me trae a recuerdo lo que esta mujer y lo que quizás este hombre líder de la sinagoga tuvieron que experimentar. Pero ahí estaba Jesús, el maestro, para asistirlos, para ayudarlos. Y vemos en este primer relato a este hombre, este principal de la sinagoga llamado Jairo, que este hombre viene de día, no viene de noche. Algo que nos recuerda un tanto a un personaje similar que después tiene su conversión, tiene su acercamiento, llamado Nicodemo, pero este Nicodemo vino de noche. El caso de Jairo, siendo también un líder de los judíos, el líder de la sinagoga, viene de día y viene en medio de toda una gran multitud, ¿sí? Porque Jesús se encuentra en su zona y él tiene una necesidad muy grande, y entonces él busca a Jesús en toda esa multitud. No le importa lo que puedan decir, pero cuando él ve a Jesús, lo primero que hace es arrodillarse
y lo que hace es ir con Jesús y le dice que él tiene una necesidad con su hija porque su hija está al borde de la muerte. No sabemos si era hija única, no dice más el relato, pero cualquier padre podemos saber que cuando uno de nuestros hijos está en una situación crítica, eso duele. Y nos entra el temor, nos entra el dolor. Y lo que queremos ver es que entre tantas opciones que pudiera haber, tan solo hubiese una, nosotros recurrimos a esa opción. Y Jairo lo que hace, hermanos, es ir a Jesús. Podemos saber que Jairo pudiera tener alguna otra opción, su fe, sus prácticas, porque por lo que he podido saber, algunos líderes judíos, si eran fariseos o saduceos, entre los líderes que puedan ser, estos tenían algunas prácticas. Eran los llamados para orar por enfermos, incluso para exorcizarlos. Pero Jairo se le escapaba esta realidad, esta posibilidad de que él pudiera brindar esa ayuda, y él va con Jesús. Él sabe que él lo puede ayudar y viene este hombre en medio de toda la multitud y no le importa lo que ellos digan, sino que se arrodilla porque sabe que Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso y Jesús es poderoso para sacarlo de ese apuro. Vemos también, hermanos, en este segundo relato a una mujer con 12 años de enfermedad. Bueno, ya relataba la relación que quizá mi mamá pudo experimentar. Y podemos imaginar un poco lo que las mujeres en ese tiempo vivían. Si era una enfermedad que muchas padecían o algunas, qué situación física estaba pasando. Puedo saber que cuando a veces andamos o imaginamos con todo respeto, este ejemplo de una mujer que tiene mucho flujo, ¿sí? Que han pasado años, podemos pensar que quizá está anémica, que no tiene fuerzas y que en ese tiempo la medicina no está avanzada, no se pueden hacer transfusiones. Entonces la realidad de ella es debilidad, es sentirse al borde quizá también de la muerte. Y es lo que esta mujer está experimentando, quizá leucemia, anemia seguramente. Y bueno, el texto no dice si hay personas a su lado para ayudarla. Las personas en esa situación se marean, pierden el equilibrio, no tienen fuerzas para sostenerse. Y la mujer figura sola. No hay alguien por ahí quien la está acercando a Jesús, como el caso, por ejemplo, del paralítico. Había personas que hicieron lo que tuvieron que hacer y lo acercaron a Jesús. Pero el caso de esta mujer hemorroísa no tiene nadie a su lado para que pueda llegar a Jesús. Ella hace todo el esfuerzo y busca la manera, entre su debilidad física y limitaciones por la multitud, escoge una estrategia para llegar a Jesús y dice que no es por enfrente de Jesús. Es imposible de esa manera. Dice ella que va y busca por atrás. De esa manera ella accede a estar a un lado de Jesús y se pone en esa situación de ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y va a ser expuesta. Y, me refiero a una no solo identidad de persona, sino como quien estaba catalogada en una condición así. Seguramente una mujer catalogada como que no era digna de estar entre el pueblo. Era considerada inmunda por estar en esta condición. Pero a ella es lo que menos le importa. Lo que quiere es llegar y estar y tener ese contacto con el Maestro. Ambos personajes se encuentran en medio de una gran multitud. Una multitud que sigue a Jesús, quizá por comida,
quizá por recibir algún bien, no sé de qué tipo, pero hermanos, pues son personas que no tienen una necesidad verdadera. Por curiosidad, podría ser. Podrían ser parte de lo que Jesús representa en la parábola de los 10 leprosos, y que estos 9 leprosos tienen una representación en cuanto a su búsqueda de Jesús, no así el único que regresa agradecido y que tiene un propósito en la vida. Pues esta multitud, hermanos, le sigue, no puede dejar solo al maestro y le busca donde está y se aglomeran, pero no son quienes, a pesar de estar cercanos a Jesús, no son quienes tienen una relación tan íntima y tan cercana con el maestro. Y esta multitud va a aparecer ahí siempre, y que no se concreta ese contacto con Jesús, como lo hace Jairo, como lo hace esta mujer. Vemos aquí a un Jesús, hermanos, que se acerca, que Jesús ha dejado, porque este relato no se da en Jerusalén, no se da en Judea, no se da ni siquiera en Samaria. Jesús ha salido de sus límites, ha ido hasta el norte, ha ido hasta Gadara. Se ha ido hasta la región de Decápolis. Es una zona que no tiene que ver quizá en sus personas consanguíneas más cercanas, quienes ellos se consideraban judíos, los más santos. Ya los samaritanos los consideraban ya gentiles, imagínense, más al norte. Pero Jesús dejó su zona, se va hasta los límites para toparse con aquellos que están buscando la ayuda, que tienen otras formas de creer, otras esperanzas, pero Jesús se acerca a estos dos personajes. Y es que, hermanos, hay que haber recorrido muchos kilómetros. Jesús eso hacía. Al salir de su lugar recorría muchos kilómetros, muchas millas, pero también recorría Jesús ideologías, culturas, tantas limitantes que puede hacer que a veces las personas estén juntas. Y Jesús deja a un lado todo eso, recorre lo que tiene que recorrer para llegar a este hombre y a esta mujer con necesidad. Jairo, en su caso, siendo el principal de la sinagoga, se arriesga en muchos aspectos, y uno de ellos es que quizás pudiera ser excomulgado. Era líder de la sinagoga, era adepto, era parte de la religión judía, y él se expone. Él toma este riesgo por saber que va a tener un contacto con Jesús. El que tenía un contacto, el que tenía una amistad con Jesús, se constituía como un enemigo de los judíos, por supuesto. Y es por eso que la lectura narra, hermanos, que una vez que su hija muere, vienen sus familiares y le dicen: ya no molestes más al maestro, déjalo. Es como un pretexto para decir: ya pasó esto, ven, no tengas nada que ver con Jesús, tú perteneces a otra forma de pensar, tú perteneces a otro círculo, nuestra familia pertenece a otro círculo, y es lo que aquí toman esta oportunidad para alejarlo de Jesús. Sin embargo, este hombre Jairo permanece al lado de Jesús, no suelta la fe, no suelta la esperanza, ¿sí? Y vemos a una mujer también, pues ya mencionaba, hermanos, que en su situación y condición física representaba inmundicia. Y quien pudiera tocar exponía a todos. Y por eso hablaba que el juicio pudiera estar en primer lugar delante de ella. Pero eso a ella no le importó, porque era tan grande su necesidad. Y por eso viene a Jesús, y Jesús le dice a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué habrá experimentado esta mujer cuando Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y se sana de tu azote? Y también Jesús le dice a Jairo,
No temas, cree solamente. No temas, cree solamente, porque ya todo el ambiente, el aviso de que su hija había muerto. Y Jairo espera, Jairo lleno de fe, Jairo lleno de confianza en Jesús. Él solamente se tranquiliza y dice: Señor, te escucho. Yo creo en ti. Y eso es lo que está reflejando el pasaje, porque está hablando Jesús. El que tiene el poder, el que tiene el amor, la misericordia para manifestar ante la vida de los que necesitan. Hay una multitud de personas que, bueno, entre la realidad circundante, la realidad que nos envuelve, esta realidad, nuestro contexto, que hay personas que sí piensan en Jesús, que si quizá busquen a Jesús en su pensamiento, en su idea, en su creencia, en su fe, en su doctrina, piensan que están cerca de Jesús. Y le buscan por muchas necesidades. A veces decía un hermano, bueno, ya no pidan porque, ya no busquen a Jesús, sino pidan porque quieran pasar un examen. Ya no pidan porque les autoricen la visa, porque puedan adquirir ese coche, porque puedan adquirir ese trabajo donde hay más bendición. Bueno, pues son algunas, sí, necesidades de la vida, otras no lo son de manera esencial. Pero hay muchas personas que entre la multitud que manifiesta aquí el Evangelio, este tipo de multitud es un reflejo de ello. Porque queriendo estar cerca de Jesús no tienen un contacto verdadero. No tienen una relación tan cercana o tan íntima con el Maestro. Pero hay otro tipo de personas que sí tienen una necesidad tan profunda, que tienen una necesidad tan latente, que han buscado de una, de otra y de otra manera, que tienen su forma de esperar en algo, pero no les ha satisfacido, y ahora tienen por alternativa a Jesús. En esa condición que ellos están de vida o de muerte, y lo que quieren saber es que realmente encuentran a Jesús para que les sea propicio a su necesidad. Son personas que están quizá en multitud, entre el resto de las personas, rodeadas de muchas personas, pero ellas pueden estar experimentando la marginación o pueden estar experimentando la soledad. Eso es posible, sí es posible, no solo por esta mujer, sino la realidad que nos envuelve. Hay personas en esa situación porque no hay nadie al lado de ellos, a pesar de estar rodeado de muchas personas, no hay nadie quien figure a su lado para que lo sostenga, para que lo lleve al hospital, para que lo lleve al médico, para que lo lleve en cualquier lugar donde necesite estar esta persona. Hay personas que buscarían a Jesús con devoción, tienen el deseo de buscar a Jesús con devoción, pero a veces su familia son una limitante. A veces su cultura, a veces su doctrina, a veces su forma de pensar es una limitante para que de manera verdadera tengan ese contacto y esa relación con Jesús. Puede que estén atados a leyes, puede que estén atados a costumbres, liturgias. Pueden ser parte de una comunidad de fe, alguna asociación religiosa, pero no tienen este contacto tan cercano y tan íntimo con Jesús. Desearía que vayamos a tomar algunos aspectos importantes y relevantes de la lectura. Y esto tiene que ver con el sentir y con el actuar de Jesús. Esto es que podamos nosotros también salir de nuestros límites, salir de nuestras comodidades, que hay prácticas culturales, incluso de iglesia, en la forma en cómo estamos alcanzando y estamos acercándonos a las personas con necesidades.
Muchas de ellas nos limitan, o en muchas ocasiones nos quedamos lejos de ellos porque más bien nos salimos de estos límites, nos salimos de esta zona de confort y entonces las personas están marginadas, alejadas. Quizá no pierden la esperanza, no pierden la fe, pero no es que a través de nosotros no estén recibiendo lo que ellos necesitan. Jesús salió, la iglesia, hermanos, es quien encarna la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, para salir y alcanzar a estas personas. El desafío de nosotros, hermanos, es no menospreciar a quienes no necesitan ayuda. Habrá personas o quienes pensamos nosotros que no necesitan ayuda. Habrá personas quizá con un estatus social muy bueno y quizá a la vista parece que no tienen necesidad. Hay quienes tienen tan firme su fe, su forma de creer, se identifican con una iglesia diferente a la nuestra, al menos en la forma de asociación religiosa, y pensamos que ellos no son quienes sean los candidatos para que estemos cerca de ellos y los ayudemos. Pudieran ser del tipo de Jairo, que tiene una religión, que tiene sus formas, pero eso no le es suficiente y buscan a Jesús. Y es probable que aquí la figura de iglesia, y si no figura de iglesia, no figura de una comunidad de fe, pero sí de manera individual porque nos conocen, saben quiénes somos, saben qué creemos. Y saben y esperan cómo nosotros debemos de actuar, cómo con amor, con compasión, con misericordia y con esa capacidad. Ya no digo que tengamos un poder como Jesús, pero sí ser sensibles y tener con esa capacidad, hermanos, de abrir nuestras manos y extenderlas y dar esa ayuda que ellos están necesitando. Por eso hablo, hermanos, que la iglesia, o que las personas buscan a Dios a través de la iglesia. A través de la iglesia es que se les hace una realidad de recibir esa ayuda que necesitan. Y quienes veamos que son los que menos necesitan, ellos podrán quizá estar pasando alguna necesidad emocional, espiritual o incluso también material. Y nosotros podamos tener esta facilidad para detectar, extender nuestras manos a quienes esperan de nuestra bondad, compasión y misericordia de manera personal o comunitaria. Alguna persona, entre las que conozcamos, entre las que se encuentran en la multitud, alguien está esperando tener un contacto con nosotros, porque nos ve como quienes podemos ayudarlos, como quienes podemos darles consuelo, fortaleza, aliento. Hay muchos que no se les ha muerto todavía la fe y la esperanza, pero está faltando este momento para que nosotros lleguemos y su realidad de fe y esperanza sea algo visible y palpable. Esto como iglesia, hermanos, podamos tener por tarea de ir a buscar a estas personas, de tener un contacto con ellas, ¿sí? Y yo quisiera que, habiendo reflexionado en esta lectura, en este pasaje, podamos pensar que la iglesia es el medio por el cual Dios se hace presente y real en la vida de esos personajes o personas tan necesitadas. Las personas lo saben, ellos quizá puedan ver en el frente de la iglesia, Iglesia de Dios Séptimo Día, la hermosa Peniel, Príncipe de Paz, Siloé, como se llamen, hermanos. Las personas esperan que esta comunidad de fe, que estas personas sean quienes encarnen una actitud de misericordia y de amor y de poder. ¿Sí? Hace tiempo
escuchaba un canto, no lo recuerdo muy bien, pero la letra decía: la iglesia es un refugio de amor, la iglesia es un refugio de amor. En, en frío, decía algo así como que la iglesia en frío o en calor, la iglesia es un refugio de amor. En frío o calor, la iglesia es un refugio de amor. Y esta es una realidad que tiene que ser comprobada por aquellas personas. Dios nos ayude. Quiero invitarles a que podamos orar a nuestro Dios, que este mensaje que hemos recibido sea digerido adecuadamente por cada uno de nosotros. Quiero invitarle a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por esta reflexión y lo que podemos comprender de ella. Creemos que ha sido un llamado que hoy nos quieres hacer para sensibilizarnos, para visualizar a las personas que están en necesidad, para visualizar a Jesús, para saber lo que Él haría por ellas. Padre Dios, pon en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra actitud, Señor, el poder ir hacia esas personas que lo necesitan. Señor, infunde aliento a esta iglesia que necesita salir de sus límites, de quizás sus comodidades, para alcanzar a estas personas, a ser, Señor, capaces de distinguir esas necesidades, porque hay personas que tienen puesta su fe y su esperanza en ti, Señor, y tú puedes usar a tu iglesia, puedes usarnos a nosotros para que esa realidad, ese cumplimiento de esa fe y esa esperanza sea tan evidente en la vida de ellos. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos compañeros y querido profesor. Paz a ustedes.